Quiero agradecer el tiempo de espera en línea, habiendo recuperado ya el contacto con Luis Fernando Quintero, periodista de Libertad Digital, es radio, el diario Libertad Digital, y director de Tu Dinero Nunca Duerme. Luis, un saludo muy cordial desde Argentina, gracias por atendernos. Un saludo, Pepe, muchas gracias a vosotros y perdonad este pequeño problema de conexión que hemos tenido. No pasa nada, la tecnología nos ofrece esos avatares, sobre todo con la televisión en vivo, tú lo sabes bien. Bueno, vamos a ver, hemos escuchado aquí infinidad de veces la expresión, porque nosotros los argentinos que tenemos una economía tan desastrosa, miramos con mucha envidia el desarrollo económico español. Y en plena campaña escuchamos que el presidente de gobierno todavía en funciones, si no me equivoco, Pedro Sánchez, dijo que la economía española andaba como una moto. Yo no tengo muy claro si es la mejor expresión. Y también se comentaba aquí a través de ciertos analistas que los títulos de deuda de España eran casi estrellas. Pero ahora aparece un fondo noruego que pone todo en entredicho. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues si quieres por ir por partes, el presidente, y dices bien, en funciones, Pedro Sánchez, porque todavía no ha sido reelegido, aunque todo apunta a que las negociaciones van a permitirle reeditar mandato. No lo ha dicho una sola vez, lo ha dicho varias veces, ha comentado junto a la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno también en funciones, Nadia Calviño, que la economía española va como una moto, que somos la envidia de la Unión Europea y que nuestra economía es una locomotora que es capaz de arrastrar a todo el mundo. Es francamente mentira, Pepe. Si uno se acerca a los números, podemos ver cómo estamos a la cola de la Unión Europea prácticamente en todos los indicadores. Indiscutiblemente somos campeones en paro, ya por encima de Grecia con una tasa de más del 11%, sin ser capaces secularmente de bajar del 8% de paro, cifra que se alcanzó en plena pico de la burbuja, ¿no? Cuando estábamos allí por 2007, no éramos capaces de bajar del 8% de paro. Ahora mismo tenemos el 11% de paro. Dentro de la Unión Europea somos campeones dentro de los países desarrollados de la OCDE en paro juvenil. Pero no solo eso, en los últimos 4 años, Pepe, España ha sido el país de la Unión Europea que ha tenido peor desempeño económico, con un microscópico avance del 0,4% en estos años, siendo el país de la Unión Europea de lejos que menos ha crecido. ¿Por qué dice el señor Sánchez que la economía española va como una moto? Fundamentalmente agarrándose a, sobre todo, 2 indicadores. Uno, el de PIB, que es cierto que en los últimos datos de PIB, si nos agarramos a las cifras de Eurostat, España sale mejor parado, insisto, en las últimas catas de PIB de los últimos meses de Producto Interior Bruto sale mejor parado España que sus socios de la Unión Europea, por un motivo muy sencillo, porque veníamos de un suelo muy bajo y porque resulta que la inflación ha hecho que la mano de obra española sea una de las manos de obras más baratas de toda la Unión Europea. Esto ha permitido a las empresas españolas ser un poquito más competitivas y ha permitido que las exportaciones sostengan el Producto Interior Bruto junto a una inflación muy fuerte, como sufrimos también en la Unión Europea. Como nuestra inflación subió antes que la del resto de nuestros socios, y en cifras absolutas el IPC está más bajo que el de nuestros socios europeos en este mismo momento, ese indicador también lo utiliza el presidente del gobierno para decir que vamos mejor que Europa. Sin embargo, si nos fijamos en la inflación real, la subyacente, que es la que elimina los datos más volátiles, estamos por encima del 6%. Yo sé que hablar de inflación a un argentino y hablar de tasas del 6%, teniendo las que tenéis allí, pues puede resultar de risa, pero veníamos de inflaciones negativas o en el entorno del 1%, con lo cual la verdad es que la situación en España no es buena bajo ningún criterio y desde ningún prisma ni indicador. De hecho, los indicadores que estamos conociendo en estas últimas semanas lo que hablan es precisamente de un agotamiento ya de la economía española. Vamos a ser incapaces de seguir soportando tasas de PIB positivos, probablemente entraremos en tasas negativas de crecimiento en los próximos trimestres. Bueno, vamos a ver, Luis, y en ese marco es que aparece este enorme fondo de inversiones. La verdad es que estoy asombrado del nivel de volumen de dinero que mueve noruego y que hace que España esté dejando de estar entre los 10 destinos que más tenía respecto de deuda pública, porque ya con la inflación y demás no es tan conveniente respecto de otros títulos de deuda europeos.
Claro, el Fondo Soberano de Noruega es el mayor fondo de inversión del mundo. Como decías, las cifras de activos bajo gestión son absolutamente mareantes, casi, o sea, es mayor que el PIB español, un país que tiene apenas 5 millones, algo más de 5 millones de personas, que tiene un Producto Interior Bruto que no llega al medio billón de euros, traducido a dólares sería trillón, medio trillón de dólares, tiene 1,5 trillón bajo gestión, para que nos entendamos, ¿no? Al cambio. Es un fondo gigantesco. Solo el 24% de este fondo, entre el 24 y el 27%, suelen tenerlo invertido en títulos de deuda generalmente pública. ¿Qué pasa? Que hasta ahora el binomio rentabilidad-riesgo que ofrecían la deuda española, que había empezado a tener cierto atractivo porque había presentado unos datos positivos, empezaba a pagarse algo por la deuda española, bueno, pues ha sido atractiva y ha entrado dentro del pool de títulos de deuda de este Fondo Soberano de Noruega. El problema es que cuando otros países están teniendo unas rentabilidades similares a las de la deuda española, como pueda ser Alemania, como pueda ser otros países de la Unión Europea, también como Italia, que tienen una perspectiva económica a medio y largo plazo más positiva que la española y más con el resultado de las últimas elecciones, bueno, pues ese binomio rentabilidad-riesgo deja de ser atractiva para la deuda española y empieza a serlo para otros. Para que me entiendas, si por la deuda alemana a 10 años te van a dar lo mismo que por la deuda española, teniendo España las cifras macroeconómicas que tiene, el mercado de trabajo que tiene, el poco atractivo a la inversión que tiene España respecto a otros países como Alemania, pues lógicamente un fondo que lo que quiere hacer es lo mejor para el futuro, es lo mejor para las pensiones de los noruegos y lo mejor para su país, pues lo que hará será buscar unos binomios rentabilidad-riesgo que les den un poquito más de tranquilidad. Por eso ha bajado tanto la exposición a deuda española, vamos, tanto, a la mitad, concretamente de 5.100 millones a unos 2.600 millones, han reducido y han aumentado en otras posiciones de deuda más segura e igualmente rentable. Luis, estoy un poco excedido en el tiempo, pero necesariamente tengo que preguntarte esto. Aquí siempre decimos, sobre todo de cara a la cuenta regresiva que hay para las elecciones, que política y economía van de la mano. Me parece que en España también es parecido. Entonces, quiero pedirte si sucintamente nos puedes explicar cómo quien ha perdido las elecciones puede llegar a ser presidente de gobierno nuevamente, porque claramente ha perdido las elecciones, después de una maniobra de mandarla a 40 grados de temperatura a la gente a votar, y sin embargo puede llegar a formar gobierno con el apoyo de exterroristas, pero también de un prófugo que se escapó en un baúl de un auto, Carles Puigdemont, que es del independentismo catalán. No cierra en un país de la Unión Europea una ecuación así. A ver si lo podemos entender un poco mejor. Bueno, pues la verdad, casi me da vergüenza, Pepe, decirte que a muchos nos cuesta pensar lo que estás comentando, ¿no? Y darnos cuenta que la realidad de nuestro país es esa, es la aritmética parlamentaria del sistema electoral español. En España se reparten escaños en las elecciones, son listas cerradas y quien suma más escaños es quien elige al presidente. Se produce una votación en el Parlamento y quien tiene la mayoría absoluta o logra formar una mayoría absoluta de apoyos, pues es el que designa al presidente del gobierno. El problema que tenemos en España es que la izquierda ya no es una izquierda de centro, no es una izquierda que esté mirando por los intereses del país, es una izquierda que está más preocupada por mantener, sostener el poder que por los problemas o para afrontar los problemas que pueda tener el país. Así, el Partido Socialista, que secularmente ha sido uno de los dos grandes partidos políticos en España, que ha dirigido la nación durante muchos años y que se le suponía un sentido de Estado, bueno, pues normal, lógico, un poco con ideas algo más socialdemócratas, menos liberales, pero en cualquier caso con un sentido de Estado fuerte, bueno, pues lo ha perdido años a esta parte y en este momento lo que está haciendo Pedro Sánchez es tratar de negociar efectivamente con un señor que está huido de la justicia, con un señor que dio un golpe de Estado en España para declarar independiente una parte del país, al margen desde luego de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico, y esa persona, Carles Puigdemont, a quien mencionabas, va a ser el que decida si finalmente Pedro Sánchez
será de nuevo presidente del gobierno, o si nos tenemos que ir a una repetición electoral. ¿Por qué? Pues porque quien ha ganado las elecciones, que es Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, sus escaños unidos al de otro partido de la derecha como es Vox, unido a algún otro diputado regionalista, no suman la mayoría absoluta para poder nombrar a Alberto Núñez Feijóo presidente del gobierno. Sin embargo, el señor Sánchez, utilizando los escaños del partido que ha heredado a los líderes de la banda terrorista ETA, que ha matado a 1000 personas en España en el pasado y que hay que recordar que no se ha entregado ni ha entregado las armas. Esto es algo que es así, aunque se quiera vender lo contrario. Bueno, pues apoyado en los votos de ese partido, de los separatistas de Esquerra Republicana y de los separatistas de Junts per Catalunya, partido del que es líder el prófugo de la justicia, puede volver a hacerse con el poder en España. Sé que resulta kafkiano, sé que resulta complicado, pero es la realidad que vivimos y de hecho hoy nos encontramos en un día clave para ver cómo va a desarrollarse, porque el rey, si no lo ha hecho ya mientras hablábamos, esta tarde tiene que decidir muy probablemente quién es el primer candidato que va al Congreso a pedir la confianza de la Cámara. Sí, creo que sobre las 10 de la mañana ya ha recibido al primero de los representantes, que si no me equivoco era del PNV, del Partido Nacionalista Vasco o algo por el estilo, por lo menos sí, estaba... ya se ha reunido con todos, okay. Se reunió con todos, el señor Sánchez le ha mostrado su intención de ser presidente del gobierno y de ser investido, y le ha dicho que cuenta con una mayoría suficiente, y el representante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido hace escasamente media hora con el monarca y le ha comentado igual que quiere ir a la investidura y le ha dicho los apoyos que cuenta, que suman 172 escaños, insuficientes porque la mayoría absoluta está en 176. Esos 4 escaños son los que probablemente hagan que Núñez Feijóo no pueda ser investido presidente. En cualquiera de los casos es el rey Felipe VI el que tiene que mandatar a la Cámara, a través de la presidenta de la Cámara, que designe el candidato que tiene que ir en primer lugar a tratar de obtener la confianza de los diputados. Bueno, no te preocupes por hacer entendible todo esto, porque estás hablando con un argentino que ha visto prácticamente cualquier cosa. O sea que a nosotros no hay absolutamente nada que nos pueda sorprender. A ver, estoy apretadísimo de tiempo, pero una pregunta tras otra me surge. ¿Esto va a golpear la economía española adicionalmente? Desde luego, yo no tengo ninguna duda. En las últimas semanas, sobre todo a raíz de que se produjera el resultado electoral del 23 de julio, desde Libertad Digital, también desde nuestro programa Tu Dinero Nunca Duerme, nos hemos puesto en contacto con distintos actores importantes, players importantes en la economía española, fondos de inversión de primer nivel que tienen negocios muy importantes en España y que estaban esperando a ver cuál era el resultado de las elecciones para decidir si acometían nuevas inversiones en nuestro país, si emprendían operaciones que tenían en stand-by esperando a ver qué sucedía, y lo que nos han ido comentando es que de momento se paraliza absolutamente todo. Tengamos en cuenta que una de las últimas leyes que se aprobó en España, lo digo por un negocio tan importante en nuestro país como es el negocio inmobiliario de la construcción, fondos que se dedican precisamente al negocio inmobiliario han visto como en España se ha aprobado una ley que directamente abre la puerta a quitarle los derechos de propiedad como propietarios legítimos de las viviendas que tienen bajo gestión, ¿no?, en cartera. Esto, para una empresa que se dedica a buscar negocio a partir de los inmuebles, y en muy buena parte de inmuebles residenciales, es un golpe en la línea de flotación, con lo cual muchos de estos players están pensando en abandonar, en marcharse del país. Por contra, otras grandes inversiones que estaban pendientes de elegir destino dentro de Europa, me estoy acordando ahora mismo del gigante tecnológico Tesla, que estaba contemplando la posibilidad de instalar en España alguna de sus fábricas. Bueno, pues no se ha terminado de decidir, pero desde luego con la presión fiscal que se aplica en España y que se prevé que se va a aplicar, es decir, que se va a redoblar en España, porque aquí, igual que en Argentina, el gasto público es irrenunciable para los políticos de izquierdas, es imposible que reduzcan el gasto público y eso al final sale del mismo sitio. Además se penaliza patrimonio, se penaliza todavía más a las empresas con impuestos altísimos, se penaliza a sectores concretos. En España hay un impuesto especial por ser banca, hay otro impuesto especial por ser energética. Con estos mimbres, atraer la inversión en España es francamente complicado. Por eso vamos a seguir en estos estándares y por eso la economía española a todas luces se va a ver resentida. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo.
Pepe, gracias a vosotros por contar conmigo. Aquí estoy Un para lo saludo que muy, queráis. muy cordial. Luis Fernando Quintero, periodista del diario Libertad Digital y de Es Radio, director del espacio Tu Dinero Nunca Duerme.